En la cruz hubo ciertas manifestaciones físicas, terrenales, que se ejercieron sobre la tierra, cosas extraordinarias que podríamos decir, bueno, fueron a causa de esto. Ustedes saben que las escrituras o las palabras que yo les traigo normalmente son cosas que yo mismo recibo para mí. Y hoy les quiero compartir esta pequeña reflexión. Antes que nada, vamos a hablarle al Señor que nos hable hoy. Vuelvo a recordar, si traen teléfonos, pónganlos en vibrador, silencioso, como gusten, para que no haya interrupciones. Señor y Padre, hoy en este día especial, día domingo, día de reposo, una vez más pedimos por tu presencia en esta reunión, porque tu palabra dice que donde hay dos o tres congregados en tu nombre, ahí estás tú en medio de ellos, Señor. Así que hoy, Señor, hónranos con tu presencia y toma control sobre esta reunión, Señor. Porque nadie más tiene la capacidad de guiarnos como tú lo haces, Señor. Incluso aquel que da la palabra no es más que un instrumento en tus manos. El maestro sabio eres tú, Señor. Ata al enemigo y échalo fuera de ese lugar para que no interrumpa, para que podamos recibir directamente de ti el pan de vida y podamos ponerlo por obra todos los días de nuestra vida hasta el día en que vengas tú por cada uno de nosotros. Quebranta nuestros corazones, Señor, porque tal vez hubiese corazón que es duro como la roca y es verdaderamente duro para entender. Quebrántalo, Señor, y pon en él, en ella, en nosotros, un corazón de carne, un corazón que pueda sentir y amar como tú quieres que amemos, Señor. Haznos humildes, Señor, sencillos, para que podamos entender. A cada uno háblale conforme a tu voluntad, porque muchas veces cada uno recibe lo que necesita, Señor. La palabra es mucha, pero cada uno reflexiona en lo que necesita, en el alimento que tú nos entregas, Señor. Te lo rogamos, Señor, hoy manifiéstate en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 27. Vamos a entrar en contexto acerca de lo que está pasando. Mateo capítulo 27 en adelante, versículo 1 en adelante. Mateo capítulo 27, del versículo 1 en adelante. Sabemos que el Señor Jesucristo sabía su propósito sobre la tierra, sabía lo que venía a hacer. Eso no es ningún secreto, hermanos. Dice la palabra del Señor: venid a la mañana. Todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a la muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado, entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú.
Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Quiero dar un pequeño espacio hasta ahí. Una de las cosas que más reprochó el Señor Jesucristo a los fariseos siempre fue su hipocresía, ¿no? Una de las cosas que siempre recalcó, decía el Señor Jesucristo: hipócritas. Hipócritas, hipócritas. ¿Qué es la hipocresía, hermanos? La hipocresía es predicar, hablar, convencer de algo que tú mismo no haces. Aconsejar de algo que tú mismo no procuras hacer. Dar sabiduría de algo que tú mismo no ejecutas. No es más que eso. Esa es la hipocresía, hermano. Y la hipocresía se manifiesta de muchas maneras. No solamente es decirle a alguien: oye, necesitas hacer esto y esto y esto, así, así, y tú no lo haces. Es el ejemplo más claro de la hipocresía. Pero también hablar a alguien a espaldas de una persona, hablando de algo que ¿cómo lo harías tú? Aunque no lo haces tampoco. Eso también es hipocresía. Es hipocresía y a una parte también es hablar a espaldas de la gente. Eso también es pecado. ¿Qué pasa con estos fariseos? Le dijeron a Judas: te vamos a dar tantas monedas de plata, pero hazlo tú, entrégalo tú. Entonces Judas, arrepentido, regresa y le dice: pues yo he entregado sangre inocente. Y le dicen: nosotros no tenemos nada que ver ahí, es tu pecado, es tu culpa, nosotros estamos limpios de toda maldad, por así decirlo, ¿no? Ustedes saben que la intención del corazón es lo que ve el Señor. La hipocresía de los fariseos era la siguiente: cuando recogieron las monedas de plata, dijeron: no la podemos echar al altar de la ofrenda. ¿Por qué? Porque era precio de sangre. Bien obedientes en su ley, pero en el corazón era una pudredumbre total. Ah, no, respetan la ley diciendo: no, eso no lo podemos echar ahí en la ofrenda porque es precio de sangre. Pero estuvieron dispuestos a pagar para que un inocente fuese entregado. ¿Cómo se llama eso si no hipocresía, hermanos? Porque las monedas de plata no las adquirió Judas de la nada. ¿Quién se las dio? Ellos se las dieron. Ellos pagaron para que un inocente fuese entregado. Pero según ellos, su conciencia estaba tranquila porque ellos no lo entregaron. ¿Quién fue? Fue Judas. Y nuestras manos no se manchan con la ofrenda del Señor, porque nosotros no hemos echado esas platas ahí con la demás ofrenda. No, estamos limpios de pecado. Hipocresía. Aún hasta el final de los días del Señor Jesucristo, los fariseos vivieron en hipocresía y seguramente murieron en hipocresía también. Seguimos leyendo. Y después, versículo 7. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. Por lo cual, aquel campo se llamó hasta el día de hoy campo de sangre. Hasta hoy, hermanos, no está claro. Muchos dicen que ahí es donde murió Judas. La Biblia no lo dice claramente. ¿Por qué piensan que murió Judas ahí? Porque los fariseos compraron ese terreno para enterrar a los muertos extranjeros. Pero no dice que ahí murió Judas. Versículo 9. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel. Jesús, pues,
estaba en pie delante del gobernador y éste le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiese. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Y el gobernador les dijo, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo, dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Hasta ahí. En el Antiguo Testamento, hermanos, había algunas leyes. Por ejemplo, si tú tenías tu animal, tu toro, tu buey, y si tu animal salía de tu corral o mataba a alguien, su sangre era sobre la cabeza del dueño del animal. O sea, según la ley, tú pagabas con tu vida por la de esa persona. El cargo de la vida de esa persona era sobre ti. En esta vida no, en la que sí. Ustedes saben, hermanos, que los judíos, a pesar de sus desobediencias, tenían la esperanza de que algún día iban a ver al Señor Jesucristo. Pues aquel que por su causa había sido asesinado, cargaba con la vida de esa persona. Entonces, la condenación ya estaba a cargo de aquel que por descuido o por error o por accidente o como sea, había procedido a matar a alguien más. Entonces, esa ley era muy estricta en ese aspecto. Cuida bien de lo tuyo y cuidado con afectar a alguien más, porque si no, su sangre será sobre tu cabeza. ¿Qué pasa en esta parte de la escritura, hermanos? Obviamente no eran los fariseos como tal, hermanos, era el enemigo Satanás. Era toda una cosa de pecado, de hipocresía, de tantas cosas, hermanos, que se manifestaron ahí mismo. Se les dio la oportunidad de liberar a un preso
Y fíjense nada más las cosas. Dijeron, su sangre sea sobre nuestras cabezas y sobre la de nuestros hijos. Fíjense nada más, hermanos, la gravedad de la cosa que fueron a decir. Porque de por sí no se pudieron haber callado, no decir nada. Pero ellos mismos con su palabra proclamaron que la sangre de Cristo iba a ser sobre sus cabezas. Y no solamente entregaron la suya, sino la de sus hijos también. Ustedes saben que la ira de Dios se proclama aún hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen, hermano. Entonces, se maldijeron, hermanos. Ellos mismos se maldijeron. Yo ignoro totalmente, hermanos, si esas personas que entregaron al Señor Jesucristo fueron perdonadas o no. Ustedes saben que cuando el Señor Jesús murió, pues Él dijo, Señor, perdónalo. Pues no saben lo que hacen. Ignoro totalmente, hermanos. Por ejemplo, podemos decir que ellos no sabían que no era el Hijo de Dios, que no creían que Él era el Hijo de Dios, que ignoraban que Él era el Hijo de Dios, pero mataron a un inocente. Mataron a un inocente que nada había hecho daño y el mismo Poncio Pilato les decía, ¿qué les ha hecho? No había respuesta. ¿Y cuál fue su respuesta? Más alboroto nada más. Porque no había respuesta, hermano. El Señor Jesucristo no había hecho nada contra nadie, sino que su actuar fue siempre de benevolencia, de grande bendición para todo aquel que le conocía, de milagros, de sabiduría. Ese era el proceder del Señor Jesucristo. No había respuesta para esa pregunta. El Señor Jesucristo no había hecho nada malo. A diferencia del que dice, no, yo no hice nada. El Señor Jesucristo no solamente no hizo nada malo, Él hizo todo lo bueno. Y aún así, le entregaron. Versículo 27. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincado a la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo, salve, rey de los judíos. Y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: Tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas,
Sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios. Desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrate ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Hasta ahí. Recuerden esto, hermanos. Este es el libro de Mateo. Ustedes saben que uno de los ladrones que fueron crucificados con el Señor Jesucristo, pues fue perdonado, y el otro no. Aquí dice que los dos ladrones le injuriaban. ¿Por qué pudiera surgir alguna duda en el aspecto de por qué en este libro dice así y por qué en este otro libro dice así? Recordad, hermanos, que cada uno de los libros fue escrito por un apóstol diferente. Y cada uno fue escrito desde el punto de vista del apóstol que estaba viviendo la situación, ¿no? Entonces, supongamos que yo estoy aquí sentado. Aquí el hermano de enfrente me ve claramente y puede describir lo que estoy haciendo yo aquí con mis manos. Pero el hermano que está ahí atrás nada más escucha lo que estoy diciendo, pero está aquí con nosotros y vive la misma escena que nosotros. Para el hermano que está enfrente puede describir hasta el pequeño detalle de lo que estoy haciendo aquí en la mesa. Pero el que está allá nada más puede discernir lo que yo estoy diciendo y que yo estoy aquí sentado. Por eso hay ciertas diferencias entre los libros, entre un libro y otro. Pero el contexto general de la situación es el mismo. Solo depende de dónde, de quién lo vio y de cómo lo vivió. Por eso, hermanos, algunos apóstoles nada más vieron al Señor a lo lejos. Hay unos que nada más lo vieron a lo lejos, no estaban ahí presentes, hermanos, porque estar ahí cerca del Señor Jesucristo en ese momento era algo muy peligroso. Había otros que tuvieron la oportunidad de escuchar lo que el Señor Jesús dijo y otros que no. Entonces, esa es la variación que hay entre un libro y otro, pero el mensaje es el mismo. Ahora, quiero que nos centremos en un versículo que muchas veces no se le presta mucha atención. En el versículo 51, una de las señales que se manifestaron por la muerte del Señor Jesucristo fue la siguiente, dice: y he aquí,
El velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Yo creo que muchos de nosotros hemos leído esta parte de las Escrituras, y sinceramente a mí, hermanos, la parte que más me impresionaba era que los muertos, los santos muertos, que dice que duermen, pero ustedes y yo sabemos que cuando dice la palabra del Señor que duermen, pues son los que ya murieron en el nombre del Señor Jesucristo, duermen en el nombre del Señor, se levantaron de sus sepulcros. Porque es una cosa que se manifestó físicamente, hermanos. No fue algo espiritual o etéreo o arcano, no. Fue algo terrenal, físico. Se levantaron de sus sepulcros los santos muertos en el nombre de Dios. Y muchos lo vieron. Pero hay una cosa que se escapa, que muchas veces no prestamos atención. ¿Qué significa, hermanos, que el velo del templo se rasgó en dos? ¿Qué tiene que ver con la muerte del Señor Jesucristo? ¿Qué significa que el velo del templo se rasgó? Bueno, si hemos leído el Antiguo Testamento o hemos tenido la oportunidad de leer el Antiguo Testamento, sabrán que el Señor mandó a hacer pues el templo. Pero antes de que el templo de roca, de material duradero fuera hecho, pues había como una especie de casa de campaña, y ese era el santuario del Señor. La presencia del Señor habitaba en ese santuario, y cuando Salomón mandó a hacer el templo ya establecido y edificado para el Señor, todo lo que había en ese santuario pasó a ser parte del templo ya estructuralmente hablando. Pero el interior era el mismo, hermano, porque Dios dio mandato de cómo se iba a dividir, a arreglar y a estructurar. Había un lugar en ese templo que era el Santísimo. El lugar santísimo, hermanos. Que ese lugar santísimo estaba dividido por un velo. Y nadie podía entrar, solamente el sacerdote escogido de esa generación. Ustedes saben, hermanos, o tal vez no, que el sacerdote era un ministerio heredado por la descendencia del hermano de Moisés, Aarón. Entonces, cada generación había un sumo sacerdote, por así decirlo. Solamente él podía entrar al lugar santísimo a ofrecer la ofrenda delante del altar. ¿Qué pasa? Si leemos vamos a leer Levítico, capítulo 16, versículo 2, para que entendamos la magnitud de lo que significa el lugar santísimo. Levítico, capítulo 16, es el tercer libro de la Biblia, hermanos. ¿Tenemos? Levíticos capítulo 16, versículo 2, y dice la palabra del Señor. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera. Porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Con esto, entrará Aarón en el santuario con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Se vestirá la túnica santa de lino y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino y se ceñirá el cinto de lino y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua
y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Todo eso, hermanos, era necesario para entrar en el lugar santísimo. Hermanos, si una sola cosa de esas no se llevaba a cabo, morían. Y no solamente era que se vistiera bien, hermanos, tenía que ser purificado en espíritu y en cuerpo, hermanos. Y pasaba algo curioso. En las futuras generaciones, a la persona que entrara al lugar santísimo o a quien heredase el puesto del sumo sacerdote, se le amarraba una cuerda en el pie y entraba a dar la ofrenda al altar, al lugar santísimo. Se les daba un tiempo para ofrecer el holocausto y si después de un tiempo el sacerdote no salía, lo jalaban con la cuerda, porque quiere decir que ya había perecido. ¿Por qué, hermanos? Porque no hay nada. Recordad que en ese momento, hermanos, la presencia del Señor descendió de una nube y se estableció en el lugar santísimo. Hermano, no había lugar donde la presencia del Señor estuviese manifestada tan fuertemente como en ese lugar santísimo. Y si alguien se quería pasar de listo diciendo, no pasa nada, voy a hacer como que estoy purificado, y entraba al lugar santísimo y no era agradable delante de los ojos del Señor, moría en ese mismo instante, hermano. Entonces, si no salía, es porque ya estaba muerto y ciertamente lo jalaban y había perecido la persona. Pero nadie podía entrar, entonces para eso estaba el hilo, porque si alguien entraba a sacarlo, también perecía. Ahora imaginad, hermanos, el Señor Jesús, mientras estuvo en vida, obedeció la ley del Señor. El Señor Jesús no tenía razón de celebrar la Pascua, pero la celebró con sus discípulos. El Señor Jesús no tenía razón para guardar los mandamientos, pero los guardaba con sus discípulos. ¿Por qué? Porque Él todavía estaba vivo, porque todavía no se había cumplido el propósito de su venida, su muerte. Cuando el Señor Jesús perece en la cruz, hermano, y las nubes se cubren de oscuridad y el gran terremoto se proclama y el velo del templo se rasga a la mitad, hermanos. El velo era la línea divisora entre el lugar santísimo. Quien pasase del velo entraba en el lugar santísimo, hermanos. ¿Qué significa cuando se rasga esto? Cuando muere el Señor Jesucristo, hermanos. ¿Quién podía entrar en el lugar santísimo? Nada más uno, el escogido. Cuando se parte el velo por la mitad, fue la manifestación de que el reino de los cielos verdaderamente se había acercado y ahora todos podían entrar al lugar santísimo. Ya no es, nada más Él puede hablar con el Señor. No, nada más Él puede pedir, nada más Él puede ofrendar, nada más Él puede hablar. No. El Señor Jesucristo con su vida dio la oportunidad de que todos fuésemos hechos hijos de Dios y que fuésemos coherederos con su sangre preciosa para que muriésemos con Él y resucitásemos con Él. Por eso era necesario que el Señor Jesucristo resucitara, para que así como muerto al pecado en la cruz, también resucitásemos con Él. No nada más bastaba morir, hermanos, también era necesario que Él resucitase. Todo tiene una razón de ser. Mira, hermanos, yo mucho tiempo me pregunté, ¿qué tiene que ver? O no tomaba yo en cuenta, ¿por qué se rasgó el velo? ¿Qué tiene que ver el velo? No entiendo yo qué es el velo. Para empezar, ni sabía qué era el velo. Ese templo, hermanos, donde estaba el Arca de la Alianza, que ahorita el Arca de la Alianza ya ni siquiera está ahí, se perdió hace mucho tiempo, porque el pueblo de Israel, en su gran desobediencia, que siempre se mantuvo,
pues perdió esa arca entre guerras y conquistas que tuvo. Ya no está ahí. Ese templo estuvo desde que Salomón lo hizo hasta la venida del Señor Jesucristo, hermano. Era un templo de una edificación tan magnífica, hermanos, que duró generaciones. Muere el Señor Jesucristo y ese templo ya no está hoy, hermanos. Y fíjense nada más, hoy en día nada más queda un muro. Y ese muro lo llaman el muro de los lamentos. Y los judíos van y oran en el muro como si ese fuese su ídolo. Porque ya nada más les queda el muro. Recordad que el Señor dijo que Él iba a destruir ese templo. El Señor Jesús dijo que Él iba a echar abajo ese templo. Y así fue, hermano. Muere el Señor Jesucristo. La desobediencia de los judíos sigue pendiente. Ese templo es demolido. Y aún con todo eso, hermanos, ese solo muro que quedó sigue siendo como objeto de adoración. Ahora, hermanos, antes de que el Señor Jesucristo muriese, nosotros no teníamos esperanza de nada, hermano. No teníamos perdón, no teníamos heredad, no teníamos nada con el Señor Jesucristo. Muere el Señor Jesucristo y esa partitura en el velo significó la libertad para cada uno de nosotros, hermano. Para que todo aquel que cree en su nombre, como dice la Escritura, no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todos los que creen en su nombre, hermanos, tengan la oportunidad de ser hechos hijos de Dios. Fíjense cuán grande significado hay, hermanos. Muchas veces no entendemos esas partes. Ese templo ya no está, hermanos. De estar la presencia del Señor ahí, puntual. Tan grande presencia del Señor estaba en ese templo que el que entraba moría. Fue derrumbado, hermano. Por la desobediencia, por la rebeldía. Ahora, yo he escuchado estas historias, estos relatos, y me indigno porque digo, ese pueblo desobediente. Si yo hubiese estado cuando el Señor Jesucristo estaba ahí, yo le hubiera creído, yo le hubiera obedecido. ¿Qué daría yo por haber estado cuando estuvo el Señor Jesucristo? Y ahora tenemos algo que ellos no tenían, la santa palabra del Señor. Ya, no solamente, hermanos, tomen en cuenta que antes de que el Señor Jesucristo muriese, no teníamos perdón, hermanos, ¿eh? Tengan en cuenta eso. No teníamos esperanza antes de que el Señor Jesucristo muriese. Ahora la tenemos. Yo les aseguro, hermanos, que si alguien del pueblo gentil de antes del Señor Jesucristo supiese que ahora nosotros tenemos heredad con el Señor, diría, yo quisiera estar, si yo hubiera nacido en esa época en la que sí tenía perdón y heredad con el Señor Jesucristo, yo sí le hubiera creído. Y aquí estamos. 2026 años después de la muerte del Señor Jesucristo, tenemos la palabra a disposición. ¿Y cuántos creen, hermano? Yo le decía allá a los hermanos de San Marcos. En San Marcos hay muchas religiones, pero supongamos que todas esas religiones, sin importar si predican la verdad o no, se juntan. No son ni la mitad
de toda la gente de San Marcos. Ahora, si ni aún no son ni la mitad todas las religiones que están. Ahora, ¿cuántos verdaderamente de los que sí predican la verdad y de los que sí hacen la voluntad del Señor, cuántos son? Es una cosa minúscula. Es una cosa muy pequeña, hermano. Es una cantidad muy pequeña los que verdaderamente creen y quieren hacer la voluntad del Señor. Esa es la realidad de hoy. Y tenemos la palabra, y tenemos la promesa, y tenemos el poder del Señor. Y se manifiesta de maneras maravillosas. ¿Por qué no podemos creer? La respuesta es fácil y sencilla, hermano. Por el pecado. Por el pecado. No hay más, hermano. El pecado es el que arrastra. Hay una historia interesante que le conté a mis hermanos la semana pasada. Les decía, había un experimento de que amarraban a un elefante, a un bebé elefante, a un pequeño árbol. No muy grande, obviamente, un pequeño árbol. Que para el tamaño del elefante, pues lo aguantaba. Crece el elefante, se hace un gran elefante, pero crece amarrado junto a ese árbol. Y cuando ya es grande, pues ya ni la cuerda ni el árbol lo pueden soportar. En cualquier momento el elefante da un tirón y se puede ir. Pero como ha crecido ahí, y siempre ha tenido la cuerda, y siempre ha tenido el árbol que lo jala, no se va. Ese es el pecador, hermano. Creció en pecado, vive en pecado, y es esclavo del pecado, y en cualquier momento, con la fuerza que Dios y la liberación que Dios nos dio, podría liberarse, pero no lo hace. Otro experimento. Ponen un montón de insectos dentro de un frasco. En ese frasco, no recuerdo qué tipo de insectos son, pero son un tipo de insecto que salta. Supongo yo que eran grillos o algo, no recuerdo muy bien. Pero la primera generación de esos insectos, pues obviamente, si les abres la tapa, pues se salían. Bueno, pues dejaron que los insectos se desarrollasen ahí en esa botella. 2, 3 generaciones. Y la tercera, cuarta generación de esos insectos que nacieron dentro de la botella, aunque les abrían la tapa, no saltaban más del límite que siempre fue la tapa. Y abrían la tapa y saltaban nada más hasta donde la tapa estaba, aunque ya no estuviese la tapa, hasta ahí saltaban nada más, no se salían. Ese es el hombre pecador hoy en día, hermano. Se ha acostumbrado a su pecado. Yo recuerdo que el hermano Hilario, en una predicación, si no mal recuerdo, decía algo así que donde lo que la polilla se llevó, lo de las cizañas se llevó, algo así se llamaba la predicación. Hablaba de que el enemigo, Satanás, nos lleva como bestias de su carreta. Y ahí no va, azotando. Pero así como el elefante, así como los insectos, pues ya, ahí crecí, ahí viví, soy esclavo, aquí me quedo. Dios nos ha dado la oportunidad de ser libres, pero no queremos dejar el pecado. No queremos dejar lo que hemos aprendido toda nuestra vida. ¿Cuál es la verdadera dificultad? Es difícil servir a Cristo, hermano. Es difícil hacer lo bueno delante de sus ojos. Es difícil darte un tiempo para leer las Escrituras.
Es difícil darte unos minutos para hablar con el Señor. Es difícil empezar a pensar más en los demás antes que en ti mismo. Es difícil prestar tu mano en ayuda a quien la necesite. Esa es la vida del cristiano, hermano. Amar. Eso es lo que nos enseña Cristo. ¿Saben qué hacían otros ídolos en el Antiguo Testamento, hermanos? Bueno, para empezar, creo que ni los ídolos lo hacía la gente que los idolatraba. Sacrificaba a sus hijos, los pasaba por fuego para Moloch, para Baal, para los ídolos del Antiguo Testamento. Sacrificaban a sus hijos para que tuvieran abundancia. Cuando Elías se opuso a los sacerdotes de Baal, hicieron 2 altares y decían, el Dios que responda con más grande fuego es el verdadero Dios. Entonces hicieron 2 altares, pusieron la ofrenda sobre cada altar y Elías mandó a que se trajeran unas tinajas grandes de agua y que su ofrenda fuese regada con esa agua. Y recordad que en ese tiempo el agua estaba escasa. Entonces la gente vio que regaban el agua y se lamentaban y decían, no, ¿cómo va a regar, a desperdiciar el agua? Y entonces los sacerdotes de Baal empezaron a proclamar el nombre de Baal y se golpeaban y se laceraban y se ensangrentaban y se golpeaban a sí mismos los unos a otros. Y nada más. Elías oró y un fuego abrasador descendió del cielo y evaporó hasta las piedras del altar. No dejó nada. Ese era el grande Dios, el poderoso Dios, hermanos. Ahora, Dios no te pide que te golpees a ti mismo. Dios no te pide que escales el monte más alto. Dios no te pide que le des la vida de tu hijo. Dios no te pide que te golpees, que te laceres, que te sacrifiques. No, hermano. Es difícil seguir al Señor Jesucristo. ¿Te pide algo difícil? Te pide que dejes tu pecado. ¿Eso es difícil, hermano? Para el pecador, sí. Por eso muchas veces hemos dicho, hermanos, y yo estoy a favor de que no hay manera más fácil de seguir al Señor que conocerlo desde muy joven, hermano. El que nace y crece amando al Señor Jesucristo no tiene dificultad alguna para hacer la voluntad del Señor. Es facilísimo, hermano. ¿Por qué es facilísimo? Pues no tiene pecado en él. No ha crecido en el pecado y no ha practicado el pecado. No tiene dificultad en el pecado. Y lo que el Señor, y lo que es la ley del Señor, los mandamientos del Señor, lo puede hacer fácilmente. Porque el Señor no exige grandes cosas, hermanos. El Señor no exige grandes cosas. El problema, ¿cuál es el problema? Que somos egoístas. Que solamente pensamos en nosotros mismos. Que solamente pensamos en si nos conviene o no nos conviene. Y si no nos conviene, entonces no. Y si nos conviene, sí. Y ahí ya se acaba todo. Porque trabajamos para el Señor. No, eso no me conviene. Yo quiero trabajar para mí mismo. Separación inmediata de los mandamientos del Señor. El pecador no puede estar
Y es dificilísimo para el pecador dejar de pensar en sí mismo para pensar en el Señor. Una tarea monumental, hermanos, para el pecador dejar de pensar en sí mismo. Ese velo que se rasgó por la mitad marcó el inicio, hermanos, de nuestra comunión con el Señor. Nosotros ahora, hermanos, estamos como Abraham. Ya lo habíamos dicho en una predicación pasada. Abraham fue amigo de Dios. Lo de Moisés fue mucho después, hermanos. ¿Por qué el pueblo de Israel tenía tantas leyes? Por su desobediencia. ¿Por qué Moisés puso tantas leyes? Porque era un pueblo muy grande y muy rebelde y no había forma de organizar nada porque el pueblo estaba eran demasiados y eran rebeldes. Abraham era uno, nada más, y su familia. Y Abraham era la cabeza de su familia. Entonces, si Abraham dicen, nos vamos a ir, pues nos vamos a ir, y se agarró a toda su familia y se fueron. Abraham nada más era uno, y obedeció al Señor, creyó en Dios y le fue contado por justicia. Nosotros, en el momento en el que se parte el velo del templo, hermanos, estamos fuera de la ley y entramos como Abraham, como amigos de Dios, siempre y cuando estemos dispuestos a escuchar la voluntad de Dios. ¿No hay ley, hermanos? Tenemos la oportunidad de manifestar la fe, la templanza, el amor, la mansedumbre, la paciencia, la benignidad. Dice la Escritura que contra tales cosas no hay ley. Nadie te va a juzgar y te va a decir, ay, es que eres demasiado paciente. Ay, es que tienes demasiada mansedumbre, es que tu fe es demasiado grande. Nadie te va a venir a regañar porque tienes demasiado amor. Nadie te va a venir a decir que eres demasiado templado. No, hermano. No hay ley contra eso. Es libre, libre para hacer el bien. Y ya para terminar. Juan, capítulo 3, versículo 3. Este era el propósito, hermanos, por el que murió el Señor Jesucristo. Para esto murió el Señor Jesucristo, hermanos. Juan capítulo 3, versículo 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hermano, antes de que el Señor Jesús muriese, no podíamos nacer de nuevo, porque era necesario ser perdonados por nuestros pecados. Y aquel que no ha sido perdonado de su pecado no puede nacer de nuevo, hermanos. Cuando muere el Señor Jesucristo y muere el pecado junto con él, entonces, ahora sí, hermanos, podemos nacer de nuevo. Ya no de la carne, sino ahora del Espíritu. Ese es el propósito, ¿no? Para eso vino Jesús, para liberarnos de la esclavitud de la carne y nacer ahora al Espíritu. Y el que nace del Espíritu es libre, hermanos.
Fíjense, Abraham no tuvo esa oportunidad. Si sienten que Abraham fue privilegiado, hermanos, nosotros somos doblemente privilegiados. Porque no solamente Abraham era carne y no nació del Espíritu, pero ahora nosotros no solamente tenemos la oportunidad de ser herederos con el Señor Jesucristo, sino que ahora somos no solamente nacidos de carne, ahora somos nacidos del Espíritu. Eso no se le dio a Abraham, hermano, pero a nosotros sí. Y yo les aseguro, hermanos, que los que antes vivieron quisiesen la oportunidad que tenemos nosotros, así como nosotros queremos la oportunidad de haber vivido cuando vivió el Señor Jesucristo. Nadie está contento. ¿Saben quiénes son? ¿Saben por qué la palabra del Señor dice que el reino de los cielos lo arrebatarán? Porque si no nos levantamos, hermanos, y aprovechamos la oportunidad que Dios nos da, no lo vamos a lograr. No vamos a lograr nada si no nos agarramos con fuerza, con batalla, con pelea, la salvación que el Señor nos ha dado, hermano. Debemos de arrebatar esa oportunidad, hermano. Vamos a darle gracias al Señor. Señor y Padre, rogamos a ti, Señor, que abras nuestras mentes y corazones, que no menospreciemos el sacrificio del Señor Jesucristo. Tu obra es grande, Señor. Y no hay palabras que puedan describir todo lo que tú has hecho, Señor. Lamentamos antes bien nuestra incompetencia para entender todo lo que tú has hecho, Señor. Eres grande, Señor. Te entrego hoy mi corazón, Señor. Hay un pueblo que te ama, tu palabra levanto, despertó de las tinieblas por ti. Hoy queremos servirte a ti y hacer tu voluntad. Da la luz a tu pueblo y libertad. Hay un pueblo que te ama, tu palabra levanto, despertó de las tinieblas por ti. Hoy queremos servirte a ti y hacer tu voluntad. Da la luz a tu pueblo y libertad. Hay un pueblo que te ama, tu palabra levanto,
despertó de las tinieblas por ti. Hoy queremos servirte a ti y hacer tu voluntad. Da la luz a tu pueblo y libertad. Ven Jesús en medio de tu pueblo, que tu luz queremos alcanzar y libera la mente del cautivo, que tu gracia y poder atraerá y libera la mente del cautivo, que tu gracia y poder atraerá. Ven Jesús en medio de tu pueblo, que tu luz queremos alcanzar y libera la mente del cautivo, que tu gracia y poder atraerá. Libera la mente del cautivo, Señor, del encarcelado y esclavizado. Libera su alma, mente y corazón para que puedan nacer de nuevo, para que ya no seamos más esclavos de la carne, sino que ahora seamos libres en tu Santo Espíritu, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que ofrecer, solo mi canción. No tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que entregar, solo el corazón. Me rindo ante ti, tómame, Señor, tal como soy. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume yo quiero ser, Señor. Grato perfume yo quiero ser, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que ofrecer, solo mi canción. No tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que entregar, solo el corazón. Me rindo solo a ti, tómame, Señor, tal como soy. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume yo quiero ser, Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume yo quiero ser, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que ofrecer, solo mi canción. Me rindo todo a ti, tómame, Señor,
tal como soy, tal como soy, Señor, sin nada que entregar más que el corazón. No tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume yo quiero ser, Señor. Grato perfume yo quiero ser, Señor. Grato perfume yo quiero ser, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que ofrecer, solo mi canción. No tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que entregar, solo el corazón. Me rindo todo a ti, tómame, Señor, tal como soy. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume yo quiero ser, Señor. Grato perfume yo quiero ser, Señor. Padre, que podamos ser ofrenda grata delante de tu presencia, Señor. Ya no hacemos sacrificio de carne, sino ahora hacemos sacrificio de alabanza y adoración, Señor. En espíritu y en verdad, Señor. Para entrar en tu santuario, adorar. Para escuchar tu mandamiento y tu sabiduría. Para clamar delante de ti. Oh Señor, gracias, gracias. En el nombre precioso y maravilloso de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Amén.